Muy amados, que el Señor les bendiga. Este es el tema número 56 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Y comenzamos hace unos temas atrás a hablar acerca del milenio y de los pactos sobre los cuales está establecida esta dispensación. Y vimos 4 pactos que son la base de toda la relación que el Señor tendrá con su pueblo Israel y con el mundo durante esta dispensación. También hablando ya propiamente del gobierno del milenio, porque le llamamos a la dispensación el reinado milenial. No solo son 1000 años, pero 1000 años del reinado del Señor Jesucristo. Él establecerá un reino no democrático, sino teocrático, donde el Señor Jesucristo será el rey del mundo, la máxima autoridad sobre este planeta. Evidentemente, Él reinará habrá un sistema político, un sistema de administración de las naciones, pero será un sistema teocrático, establecido por Dios, designado por Dios, no escogido por el hombre, no designado por el hombre, sino directamente por Dios. De ahí lo de teocracias. Teocracia es el gobierno de Dios. Ahora tenemos en el libro de Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el Señor Jesucristo, que recibe del Padre el reinado de la humanidad, el reinado político, social, espiritual, etc. Él reina actualmente en nuestros corazones y en la vida de la iglesia, pero el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra del Señor. Y como vimos y veremos un poco más adelante, Satanás será quitado de este planeta y cautivado y echado al abismo, y el Señor reinará sin la presencia de Satanás, el diablo. En el milenio, Jerusalén será la capital política y espiritual del mundo. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Además de ser la capital política, ¿no es cierto?, y que los pueblos y las naciones vendrán o irán al monte de Jehová, esto es Israel, será la capital espiritual. Isaías 2, 2 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así es que será capital espiritual, de allí saldrá la vida espiritual, de allí saldrá las directrices para servir a Dios, de allí saldrá todo lo relacionado con la vida espiritual. Israel será restaurado en su tierra, en la que el Señor le prometió cuando dio la promesa a Abraham. Esa tierra se extiende desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, Siria al norte. Así es que el territorio de Israel será inmenso, muy grande en comparación al territorio que tiene en este momento, pero Dios lo prometió a sus descendientes y finalmente en el milenio se va a cumplir literal y plenamente la promesa del Señor para su pueblo Israel. Israel será reunificado como nación, como lo dijimos antes, cuando se habló de los pactos de Dios, de manera que ya no habrá más dos naciones, Israel y Judá, como hubo por mucho tiempo, sino que será una sola nación definitivamente, y así servirán al Señor. Ezequiel 37, 21 y 22, les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Por otro lado, Israel será regenerado y salvado como nación. Israel tendrá una conversión, se convertirá al Señor. Los profetas lo anunciaron no solo el regreso de Israel a su tierra, sino además la conversión nacional de Israel. Isaías 1:27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Jeremías 24:7, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Habrá una conversión nacional de Israel. Ezequiel 36, 24 al 27, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y Pablo dice en Romanos 11, 25, 27, y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este es el pacto que haré con ellos cuando quite sus pecados. Como lo dije en algunos de los temas relacionados con el milenio es principalmente el cumplimiento de todas las promesas que Dios dio a través de miles de años a su pueblo Israel. El milenio es primeramente para Israel. Es el tiempo de la restauración de Israel. Dios fue muy severo con Israel, lo esparció, lo castigó, lo esparció por las naciones del mundo,
y ha sufrido terribles consecuencias desde que desobedecía la ley y más tarde cuando rechazó al Mesías. Sin embargo, la exclusión y la dispersión de Israel llegará definitivamente a su final. Israel será restaurado por Dios a la comunión y al plan que Dios tenía para él. Y ese plan y esa restauración se manifestará con una gran gloria, una gloria indecible. Romanos 11, 7 al 15 dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Este es el tiempo del endurecimiento de Israel, cuando el Señor abre el camino y la puerta para establecer su iglesia. David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, dice Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Está hablando aquí, comparando lo que es este tiempo, que es maravilloso para la iglesia y de alguna manera para el mundo también, porque el mundo a través de la iglesia ha recibido una contención con relación al pecado. Si la iglesia no existiera, el mundo sería terriblemente más pecaminoso, más defectuoso. Pero la iglesia del Señor ha sido la sal de la tierra que ha impedido que el mundo avance más en su corrupción y en su pecado. La iglesia ha sido la luz del mundo que ha iluminado este mundo oscuro, como dice el apóstol Pablo, que somos luminares en el mundo. Y entonces la iglesia ha sido utilizada para contener el pecado, el avance de la maldad, el avance del plan satánico. La iglesia se ha opuesto a, a los, a los malignos planes de Satanás. La iglesia ha sido usada como reconciliadora de los hombres con Dios. La iglesia ha sido utilizada para restaurar vidas, hogares, comunidades, naciones. Y entonces, sin embargo, todavía en este mundo oscuro, donde Satanás gobierna, donde todo está bajo el maligno, donde millones y millones y millones de demonios operan en la vida de las comunidades y de las personas, el apóstol Pablo está diciendo: imagínate si así ha sido este tiempo, aún con toda la oscuridad, y la iglesia ha logrado traer esta gloria del Señor, cuando se ha quitado Satanás de en medio y cuando Israel sea restaurado. Imagínate la gloria que habrá en el mundo. Y eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? La gloria que habrá, la manifestación del Señor que habrá, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que existirá. ¿Cómo será el mundo bajo la restauración, en el tiempo de la restauración plena de Israel? Está hablando del mundo, no está hablando de la iglesia, comparando la iglesia con Israel, sino lo que está ocurriendo en el mundo hoy día con la presencia de la iglesia y lo que ocurrirá en el mundo del milenio,
con la ausencia de Satanás y la restauración plena del pueblo de Israel. Amén. Bendiciones.